Nunca olvidaré lo que vi aquella mañana. Mi marido Javier estaba en nuestra habitación de invitados con mi nuera, Sofía. No fue solo un beso. Fue una escena completa de intimidad que me paralizó en la puerta. Cuando me di la vuelta para salir, vi a mi hijo Mateo parado en el pasillo. Su rostro estaba pálido como el mármol. «Mamá», susurró, «esto ha estado sucediendo durante meses. Y hay algo que todavía no sabes. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Carmen, tengo 65 años y creía estar viviendo los mejores años de mi vida. Javier y yo construimos juntos una pequeña posada en Cusco que finalmente comenzaba a prosperar. Después de décadas de arduo trabajo, nuestro hijo Mateo, de 32 años, había regresado de Italia después de completar su maestría en gastronomía y estaba a punto de casarse con Sofía, una joven chef que había conocido durante sus estudios. Aquella viernes de septiembre, la boda estaba marcada para dentro de 2 semanas. Los arreglos de flores ya habían sido elegidos, el menú finalizado y las invitaciones enviadas. Me desperté temprano, como siempre hago, para preparar el desayuno de los huéspedes. Nuestra posada es pequeña, solo 8 habitaciones, pero nos enorgullecemos de la atención personalizada. El aroma a pan casero llenaba la cocina, mientras servía el agua para el café. Sofía había llegado anoche para los ajustes finales del vestido. Estaba alojada en la habitación de invitados de la casa principal, separada de la posada, mientras Mateo se quedaría en su apartamento en la ciudad hasta la boda. Javier, que normalmente me ayudaba con el desayuno, estaba extrañamente ausente aquella mañana. Debe estar resolviendo algún problema. Con la fontanería, pensé para mis adentros, siempre fue bueno arreglando cosas. Terminé de arreglar las bandejas de frutas frescas y decidí buscarlo. La casa estaba silenciosa, excepto por el distante sonido de voces que provenían del pasillo que conducía a las habitaciones. Pensé que tal vez Sofía estaba despierta, y conversando con Javier sobre los preparativos de la boda. A medida que me acercaba, me di cuenta de que las voces venían de la habitación de invitados. La puerta estaba entreabierta. No sé lo que me hizo detenerme antes de tocar. Tal vez el tono de las voces, tal vez un instinto que no sabía que poseía. A través de la rendija, vi algo que nunca imaginé ver en toda mi vida. Javier estaba sentado en el borde de la cama, Sofía de pie entre sus piernas. Las manos de él estaban en su cintura, bajo el camisón de satén que yo misma le había dado como regalo de bienvenida a la familia. Se besaban profundamente con una familiaridad que sugería que no era la primera vez. «Los huéspedes llegan en 1 hora», susurró él, su voz áspera de una forma que yo reconocía bien después de tantos años juntos. «No podemos demorarnos». «Solo un poco más», respondió ella, desabrochando su camisa. «Mateo no regresará hasta la noche». El nombre de mi hijo en su boca mientras tocaba a mi marido fue como un puñal en mi corazón. Retrocedí instintivamente, mi mano cubriendo mi boca para amortiguar el sonido que amenazaba con escapar. Fue entonces cuando noté a Mateo parado silenciosamente al final del pasillo observándome. Nuestras miradas se encontraron en un momento de comprensión mutua y devastadora. Él sabía, él lo había descubierto. También, y por la mirada en su rostro lo sabía desde hacía algún tiempo, silenciosamente. Gesticuló para que lo siguiera a la terraza trasera lejos de los oídos de Javier y Sofía. Mis rodillas temblaban, tanto que apenas pude caminar. Cuando llegamos al aire frío de la mañana, lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. «¿Desde hace cuánto tiempo lo sabes?», pregunté, mi voz casi irreconocible, incluso para mí misma. 3 meses, respondió Mateo, su voz tranquila, controlada, pero sus ojos revelaban un dolor profundo. Encontré mensajes en su celular. Al principio pensé que era solo un flirteo inocente, pero luego sacó el celular del bolsillo y me mostró fotos, mensajes, pruebas de encuentros en hoteles cuando supuestamente Javier estaba en viajes de negocios para comprar suministros para la posada y Sofía estaba visitando proveedores para su nuevo restaurante. «¿Por qué no me lo contaste?», pregunté, sintiendo rabia mezclada con mi dolor. «Quería estar absolutamente seguro», dijo Mateo pasando la mano por su cabello en un gesto que recordaba tanto a su padre. Y luego cuando confirmé pensé que tal vez sería mejor que nunca lo supieras, que tal vez podríamos seguir adelante. Yo ya había terminado con Sofía en privado, pero decidimos mantener las apariencias hasta después de lo que sería nuestra boda para evitar un escándalo que perjudicara a la posada. Pero luego, ¿luego qué?, pregunté,
mi corazón latiendo fuerte contra mis costillas. Luego descubrí algo peor, dijo Mateo, su voz bajando a un susurro. Algo que involucra a la posada, sus finanzas y un plan que tienen para echarnos de aquí. El mundo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. 43 años de matrimonio. Toda una vida construida piedra por piedra, sacrificio por sacrificio. Y todo se estaba desmoronando ante mis ojos en una sola mañana de septiembre. Cuéntamelo todo, dije secando las lágrimas con el dorso de mi mano. No me escondas nada más. Necesito saber exactamente contra qué estamos luchando. Y así, mientras el sol se elevaba sobre las montañas de Cusco y los huéspedes comenzaban a despertar en la posada que construimos con tanto amor, mi hijo reveló la extensión de la traición que amenazaba con destruir no solo mi matrimonio, sino todo lo que habíamos construido a lo largo de una vida entera. Mateo me condujo hasta la oficina en la parte trasera de la posada, lejos de la casa principal donde Javier y Sofía permanecían. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera caminando a través de arenas movedizas. La oficina era pequeña, pero acogedora, con vista a los jardines que yo cultivaba con tanto cariño. ¿Cuántas horas había pasado allí organizando reservas, planeando menús, calculando gastos? Este espacio que siempre fue mi refugio, ahora parecía extraño, como si perteneciera a otra vida, a otra persona. Mateo cerró la puerta, suavemente, y sacó un sobre grande del cajón que generalmente permanecía cerrado con llave. Yo nunca lo abría, era su espacio de trabajo donde guardaba documentos relacionados con el futuro, restaurante que planeaba abrir después de la boda. Siéntate, mamá, dijo con dulzura, acercándome la silla. Sus manos temblaban ligeramente, traicionando la calma que intentaba mantener. Dentro del sobre había decenas de documentos, extractos bancarios, contratos, propuestas de negocios, correos, electrónicos impresos. Mateo los esparció metódicamente sobre la mesa mientras yo observaba mi estómago contrayéndose en anticipación. Todo comenzó cuando noté que Sofía estaba extremadamente interesada en las finanzas de la posada. Comenzó su voz controlada. Al principio pensé que era solo interés profesional, una chef queriendo aprender sobre el negocio, pero luego me di cuenta de que estaba haciendo preguntas muy específicas sobre los títulos de propiedad, los contratos de préstamo, incluso sobre las pólizas de seguro. Me mostró una copia del contrato original de la posada. El inmueble había sido comprado a nombre de Javier y mío hace más de 30 años, cuando todavía era solo una casa vieja y abandonada que transformamos con nuestras propias manos. Papá ha estado alterando documentos. Mamá abrió una empresa a su nombre hace 2 años sin incluirte y comenzó a transferir propiedades a esta nueva empresa. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Cómo es posible? ¿Yo firmé? No, no firmaste, interrumpió Mateo suavemente, poniendo frente a mí una pila de documentos con lo que parecía ser mi firma. ¿Falsificó tu firma? Mira con atención. Examiné los papeles, sintiendo mi mundo desmoronarse aún más. Las firmas eran casi perfectas, pero había pequeñas diferencias que solo yo notaría. La forma en que yo curvaba la E en Carmen, la presión del bolígrafo en el papel. ¿Por qué haría eso? Susurré, incapaz de comprender la profundidad de esta traición. Mateo suspiró profundamente antes de continuar. Sofía no es quien pensábamos que era. Nunca fue chef en Italia. De hecho, trabajó para una promotora inmobiliaria que se especializa en adquirir propiedades históricas para convertirlas en desarrollos de lujo. Me mostró fotos de Sofía en eventos corporativos usando trajes de chaqueta en lugar de los delantales de chef que yo la veía usar al visitar nuestro restaurante. Planean vender la posada. Mamá, hay una propuesta de una cadena de hoteles internacional interesada en este terreno. El valor es astronómico. Miré el documento que me mostraba. Una propuesta de compra por 8.5 millones de pesos mexicanos o la cantidad equivalente en la moneda de destino. Aquí mantendremos el concepto de una suma astronómica, pero la posada es nuestra vida, murmuré sintiéndome mareada. Es todo lo que construimos juntos. Para ti y para mí sí, dijo Mateo. Su voz amarga. Para papá, aparentemente es solo un activo a liquidar. ¿Y la boda? Pregunté la realidad, golpeándome en olas sucesivas. Era todo una farsa. Mateo asintió lentamente. Sofía me conoció en Italia, pero no por casualidad. Fue enviada para acercarse a mí cuando la promotora descubrió lo de la posada. El plan era simple: casarse conmigo para tener acceso legal a la familia, ayudar a papá a transferir los activos a la nueva empresa sin levantar sospechas y, luego, después del divorcio, dividir las ganancias de la venta. ¿Y tu padre? Pregunté apenas pudiendo pronunciar las palabras. ¿Cómo se involucró en esto? No estoy seguro de cuándo comenzó el romance,
dijo Mateo evitando mi mirada, pero por los mensajes que encontré. Parece que Sofía lo abordó primero con la propuesta de negocio y luego las cosas evolucionaron. Creo que él ya estaba insatisfecho, tal vez aburrido de la vida aquí, soñando con una jubilación lujosa en algún lugar soleado. Recordé cómo Javier había estado, hablando frecuentemente sobre amigos que habían vendido sus negocios y se habían mudado a la costa o al extranjero. Cómo suspiraba al ver reportajes sobre resorts en playas paradisíacas. Yo siempre consideraba estos comentarios como sueños inofensivos, nunca imaginando que pudieran ser semillas de un plan real. Y tú descubriste todo. Esto hace 3 meses, completó. Mateo, encontré un documento en el portátil de Sofía cuando lo dejó abierto. Era un informe para sus superiores en la promotora, detallando el progreso del proyecto Posada de las Montañas. Había fotos mías, tuyas, de papá, descripciones detalladas de nuestra rutina, de las finanzas de la posada. Parecía un dossier de espionaje. Cerré los ojos tratando de absorber el impacto de cada nueva revelación. No era solo una cuestión de infidelidad conyugal, era una conspiración elaborada, para robar no solo a mi marido, sino también el legado de nuestra familia. ¿Qué hiciste cuando lo descubriste?, pregunté. Confronté a Sofía. Dijo Mateo pasando la mano por su cabello nerviosamente. Lo negó al principio, pero cuando le mostré las pruebas, ella cambió de táctica. Me ofreció una parte en el acuerdo. Dijo que yo podría ganar mucho dinero, empezar una vida nueva, abrir mi propio restaurante en cualquier parte del mundo. ¿Y papá? ¿Lo confrontaste también? Mateo negó con la cabeza. No tuve el coraje, admitió con vergüenza en su voz. Mantuve las apariencias con Sofía, fingiendo que estaba considerando su propuesta para ganar tiempo mientras reunía más pruebas e intentaba descubrir cómo protegerte a ti y a la posada. Planeaba cancelar la boda a última hora, alegando dudas personales, pero nunca. Imaginé que tú lo descubrirías así. Miré por la ventana de la oficina hacia la posada que Javier y yo construimos con tanto amor. Cada piedra, cada tabla, del suelo, cada rosa en el jardín, contaba la historia de nuestro amor, de nuestro trabajo conjunto. O al menos eso era lo que yo pensaba. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté sintiendo que una determinación fría reemplazaba el shock inicial. Mateo me miró con sorpresa. Tal vez esperaba que me desmoronara. Completamente. Mamá, todavía tenemos tiempo, dijo un brillo de esperanza en sus ojos. La transferencia final de propiedad está programada para después de la boda. Técnicamente, la posada sigue siendo nuestra. Si actuamos rápidamente, entonces actuaremos, interrumpí, enderezando mi postura. Primero, necesitamos hablar con un abogado hoy mismo. Tengo un amigo que es especialista en derecho inmobiliario, respondió Mateo prontamente. Podemos encontrarnos con él discretamente en la ciudad. Bien, asentí. Mientras tanto, necesitamos seguir como si nada hubiera pasado. No, pueden saber que lo descubrimos. Mateo me miró con admiración y preocupación. ¿Puedes hacer eso? Enfrentar a papá y a Sofía sabiendo lo que sabes. Respiré hondo, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Durante 43 años cuidé de esta familia y de este negocio. No voy a permitir que lo destruyan todo ahora. En ese momento, oímos pasos acercándose a la oficina. Rápidamente Mateo recogió los documentos y los guardó en el sobre, devolviéndolo al cajón cerrado. La puerta se abrió y allí estaba Javier, mi marido, el hombre que yo había amado durante más de 4 décadas, sonriendo como si nada estuviera mal. Ah, están aquí, dijo casualmente. Los huéspedes están preguntando por él. ¿Desayuno, Carmen? Forcé una sonrisa, una máscara que nunca imaginé que necesitaría usar con él. Voy. Para allá ahora mismo, querido, respondí. Mi voz sorprendentemente firme. Solo estaba revisando algunos detalles de la boda con Mateo. Javier asintió, su mirada encontrándose brevemente con la de Mateo antes de volver a mí. ¿Habría sospecha en esos ojos que conocía tan bien o era solo mi imaginación? No te demores, dijo cerrando la puerta al salir. Mateo y yo permanecimos en silencio por un momento, escuchando sus pasos alejarse. «Comienza ahora», murmuré levantándome y ajustando mi delantal, el juego de ellos, solo que ahora nosotros también estamos jugando. El resto de aquel día transcurrió como un sueño febril. Serví el desayuno a los huéspedes con una sonrisa automática. Respondí preguntas sobre atracciones locales y predije el clima como siempre hacía, todo mientras observaba a Javier y Sofía interactuar con los demás, pequeñas miradas, toques aparentemente inocentes, códigos secretos que nunca había notado antes, pero que ahora parecían evidentes. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que mi propio marido, él, hombre con quien compartí una cama,
Durante más de 4 décadas estaba viviendo una doble vida justo debajo de mi nariz. A las 14 o cuando la posada se quedó temporalmente vacía, los huéspedes salieron a pasear por la ciudad. Mateo y yo escapamos discretamente. Le dijimos a Javier que iríamos a verificar los arreglos florales para la boda. Otra mentira para añadir a la red de engaños que ahora envolvía a nuestra familia. La oficina del abogado, el doctor Andrés Salazar, estaba en un edificio antiguo en el centro histórico de Cusco. Era un hombre de mediana edad, con ojos perspicaces y expresión seria. Escuchó nuestra historia con atención, profesional, ocasionalmente tomando notas o pidiendo aclaraciones. Señora Carmen, dijo finalmente después, de que terminamos de exponer la situación y presentar los documentos que Mateo había reunido. Lo que su marido hizo constituye fraude y falsificación. Las transferencias de propiedad, realizadas con su firma falsificada, pueden ser impugnadas y anuladas. ¿Cuánto tiempo llevaría eso?, pregunté. Los procesos judiciales pueden tardar años, admitió. Sin embargo, podemos solicitar medidas cautelares inmediatas para impedir cualquier transferencia adicional de propiedad. ¿Y qué hay del dinero que ya desvió?, preguntó Mateo. El doctor Salazar suspiró. Rastrear y recuperar fondos desviados es complicado, especialmente si fueron transferidos a cuentas en el extranjero o convertidos en otros activos. Sentí una punzada de desesperación. Entonces, ¿qué sugiere que hagamos? El enfoque más rápido, dijo lentamente, sería confrontarlo con las evidencias y negociar un acuerdo. Con lo que tenemos aquí, él enfrentaría serias consecuencias criminales. Esto puede darle a usted una posición fuerte para negociar. No quiero negociar, respondí firmemente. Quiero mi posada de vuelta. Quiero proteger lo que construimos. El doctor Salazar me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Comprendo, señora Carmen. En ese caso, necesitamos actuar rápidamente y estratégicamente. Luego delineó un plan de acción. Primero, presentaríamos una denuncia formal de fraude a las autoridades. Simultáneamente iniciaríamos medidas judiciales para congelar todos los activos de la empresa creada por Javier y bloquear cualquier transacción que involucre a la posada. Esto creará un obstáculo legal que impedirá la venta, explicó. Ningún comprador serio seguiría adelante con una propiedad envuelta en litigio. ¿Y qué hay de la boda?, pregunté mirando a Mateo. Está marcada para dentro de 2 semanas. No me casaré con ella, afirmó Mateo, categóricamente. Pero tal vez deberíamos mantener las apariencias hasta que tengamos todas las medidas legales en marcha. El doctor Salazar consideró por un momento. Posponer sería más prudente que cancelar abruptamente. Una cancelación podría alertarlos de que algo anda mal. Asentí sintiendo el peso de 2 semanas, más fingiendo normalidad. ¿Y qué hay de la policía? ¿Deberíamos involucrarlos ahora? Prepararé la denuncia hoy mismo, respondió el abogado. Pero la investigación policial puede llevar tiempo. Nuestra prioridad inmediata es proteger la propiedad. Cuando salimos de la oficina 2 horas, después llevábamos una carpeta llena de documentos para firmar y un plan detallado. El cielo de Cusco, generalmente tan azul, estaba cubierto por nubes pesadas que prometían lluvia. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Mateo mientras caminábamos hacia el coche. No, respondí honestamente. Pero lo estaré, apretó mi mano. Superaremos esto juntos. De vuelta en la posada encontramos a Sofía en la cocina preparando lo que parecía ser una degustación de platos para el menú de la boda. Al vernos, sonrió brillantemente. Ah, han vuelto. Vengan a probar esta salsa que estoy desarrollando para él. Plato principal. La observé con nuevos ojos. Su belleza, que antes admiraba inocentemente, ahora parecía calculada y depredadora. Su acento italiano, que nos parecía encantador, sonaba falso y ensayado. ¿Cómo no me di cuenta antes? Parece delicioso, comenté forzando una sonrisa mientras probaba una cucharada de la salsa que ofrecía. Eres muy talentosa, Sofía. Gracias. Doña Carmen, respondió ella, pareciendo genuinamente satisfecha con el cumplido. Era una actriz consumada. Quiero que todo sea perfecto para nuestro gran día. Nuestro gran día. Las palabras resonaron en mi mente como un insulto. Hablando de eso, dijo Mateo interpretando su papel con sorprendente soltura. Estábamos pensando en posponer la boda por algunas semanas. La sonrisa de Sofía vaciló por un instante. Posponer. ¿Pero por qué? Está todo prácticamente listo. La tía Matilde sufrió una caída. Inventé rápidamente. Está en el hospital en Lima. Como es madrina de Mateo, nos gustaría que pudiera participar. Sofía frunció el ceño, claramente contrariada, pero manteniendo la compostura. Oh, lamento oír eso. Claro, podemos considerar un pequeño aplazamiento.
Necesitamos hablar con los proveedores, por supuesto. Yo me encargo, ofreció Mateo. No sería más de un mes. Antes de que Sofía pudiera responder, Javier entró en la cocina. Llevaba el suéter gris que yo había tejido para él el invierno pasado. Verlo, usando algo que mis manos habían creado, con tanto amor causó un dolor agudo en mi pecho. ¿Qué están haciendo todos aquí?, preguntó jovialmente. Esto. Huele maravillosamente, Sofía. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella, y vi lo que nunca había notado antes. Aquella mirada cómplice, aquella comunicación silenciosa entre amantes. Mateo está pensando en posponer la boda, informó Sofía, su voz controlada, pero con un rastro de tensión. La tía Matilde tuvo un accidente. Javier se giró hacia Mateo, sorpresa, y algo más, alarma en sus ojos. En serio, es la primera noticia que tengo. ¿Por qué no me lo contaste antes? Acabamos de recibir la llamada cuando estábamos en la ciudad, respondió Mateo con calma. No es nada grave, pero necesitará algunas semanas para recuperarse. Javier estudió el rostro de su hijo por un momento demasiado largo antes de asentir a mente. Claro, tiene sentido esperar. Matilde siempre fue como una segunda madre para ti. El aire en la cocina se volvió denso, con mentiras no dichas. Fingí estar ocupada limpiando una. Encima era ya impecable, incapaz de mirar directamente a Javier. ¿Cómo podía estar allí discutiendo los detalles de la falsa boda de su hijo con su amante, mientras planeaba destruir todo lo que construimos? Voy a revisar las habitaciones, anuncié abruptamente, necesitando escapar de aquella farsa antes de que mi fachada se desmoronara. Mientras salía de la cocina, oí a Sofía decir en voz baja: «Ella parece extraña hoy. ¿Crees que sospecha algo?» No esperé a escuchar la respuesta de Javier. Subí las escaleras rápidamente, refugiándome en la habitación que compartíamos. La habitación donde, durante décadas, creí dormir al lado de un hombre que me amaba tanto como yo a él. Me senté en el borde de la cama y, finalmente, permití que las lágrimas cayeran. No solo por el engaño, sino por la pérdida de lo que pensé que teníamos. Por la muerte lenta y silenciosa de un matrimonio que definía quién era yo, durante casi toda mi vida adulta. Mientras la lluvia finalmente comenzaba a caer afuera, lavando las ventanas como si intentara limpiar el mundo, lloré por el final de mi último otoño con Javier. Los días que siguieron fueron una obra maestra de autocontrol. Cada comida compartida con Javier, cada sonrisa forzada para Sofía, cada conversación casual sobre el futuro, todo eso me consumía por dentro. Pero mantuve la fachada perfectamente intacta. Al mismo tiempo, Mateo y yo trabajábamos discretamente con el doctor Salazar para poner nuestro plan en acción. Los documentos fueron presentados al tribunal el lunes siguiente. Se solicitaron medidas cautelares para bloquear cualquier transacción que involucrara a la posada. Mi nombre fue removido como firmante de todas las cuentas bancarias conjuntas, evitando que Javier pudiera seguir, usando mi firma falsificada. La denuncia formal de fraude fue registrada en la policía. Mientras tanto, la vida en la posada continuaba. Huéspedes llegaban y partían ajenos al drama que se desarrollaba bajo la superficie de nuestra aparente armonía familiar. Sofía continuaba sus preparativos para la boda, aparentemente aceptando el aplazamiento, aunque yo notaba su creciente inquietud. Hacía llamadas frecuentes en privado, siempre hablando en voz baja. Una tarde, 7 días después de nuestro descubrimiento, estaba organizando sábanas en el armario de la ropa blanca cuando oí voces que venían de la habitación de invitados. La puerta estaba cerrada, pero las paredes de la antigua casa no eran tan gruesas como Javier y Sofía parecían creer. «Están actuando raro», decía Sofía, su voz tensa. «Estoy segura de que algo anda mal. ¿Estás imaginando cosas?», respondió Javier. Pero había incertidumbre en su voz. Carmen siempre ha sido despistada y en cuanto a Mateo, solo está nervioso por la boda. «No es solo eso», insistió Sofía. «Ayer vi a Mateo guardando documentos cuando entré en la oficina. Parecía culpable». «¿Qué quieres que haga?». La irritación era evidente en la voz de Javier. «Acusar a mi propio hijo de conspirar contra nosotros. Creo que deberíamos acelerar el plan», dijo Sofía después de un momento de silencio. «Los compradores se están impacientando. Si esperamos mucho más, pueden desistir del negocio. Y la boda con la boda fue solo un medio para un fin. Podemos cancelarla, inventar alguna excusa. Lo importante es finalizar la venta antes de que algo salga mal». Mi corazón se aceleró. Estaban planeando actuar más rápido de lo que habíamos anticipado. Me alejé silenciosamente del armario y bajé las escaleras para buscar a Mateo, que estaba revisando el libro de reservas en la recepción. «Necesitamos llamar al doctor Salazar. Ahora», susurré después de contarle lo que había oído.
Van a intentar vender la posada de inmediato. Mateo tomó el teléfono y salió para hacer la llamada en privado. Regresó 15 minutos después, el alivio visible en su rostro. Las medidas cautelares fueron aprobadas. Esta mañana, informó en voz baja, la posada está oficialmente bajo disputa judicial. Cualquier intento de venta será invalidado automáticamente. Y la investigación policial aún en curso. Pero el doctor Salazar dijo que el delegado quiere reunirse con nosotros mañana para tomar nuestras declaraciones formales. Asentí sintiendo una mezcla de aprensión y determinación. Entonces, ¿estamos protegidos por ahora? Sí, pero necesitamos tener cuidado. Si se dan cuenta de que lo sabemos, huirán. Completé con todo lo que consiguieron robar hasta ahora. Aquella noche cenamos todos juntos en la cocina de la posada después del horario de cierre, como hacíamos a veces. Yo había preparado pollo al horno con patatas, el plato favorito de Javier. Era surrealista servir con cariño al hombre, que planeaba traicionarme de todas las formas posibles. Está delicioso. Carmen, elogió Javier, saboreando el plato como si nada estuviera mal, como si no estuviera viviendo una mentira. Gracias, respondí automáticamente. Receta de tu madre. Sofía observaba nuestra interacción con ojos atentos. Tienen una historia tan linda juntos, comentó, su voz dulce como el veneno. 43 años. No puedo imaginar conocer a alguien por tanto tiempo. Es toda una vida, concordé encontrando sus ojos. Construimos cada pedazo de esta posada, juntos, ladrillo por ladrillo. Hay tanto de nosotros aquí dentro que a veces pienso que las propias paredes guardan nuestras memorias. Vi un ligero malestar pasar por el rostro de Javier. ¿Estaría sintiendo culpa o solo irritación por mí? ¿Sentimentalismo inconveniente? Hablando de la posada, dijo él cambiando de tema. Estuve pensando que tal vez sea hora de hacer algunas renovaciones, modernizar un poco, tal vez expandir. Mis ojos se encontraron brevemente con los de Mateo. ¿Era esto el comienzo de la trampa? ¿Qué tipo de renovaciones? Pregunté inocentemente, sirviéndome un poco más de ensalada. Nada drástico, respondió Javier, gesticulando vagamente con el tenedor. Pero estuve conversando con algunos inversores, interesados en propiedades en la región. El turismo en Cusco está creciendo y podríamos capitalizar eso con algunas mejoras estratégicas. Inversores, repetí, manteniendo mi voz neutral mientras mi corazón se aceleraba. Eso es nuevo para mí. Solo conversaciones preliminares, respondió rápidamente. Nada concreto todavía. Sofía intervino con entusiasmo artificial. Sería maravilloso modernizar este lugar, mantener el encanto rústico, por supuesto, pero añadir algunas comodidades de lujo, spas, tal vez una piscina climatizada. Una piscina cambiaría completamente el carácter de la posada, observé con calma. Siempre nos hemos enorgullecido de ofrecer una experiencia auténtica de montaña, no un resort genérico. Los tiempos cambian, mamá, dijo Sofía, con un tono ligeramente condescendiente, que hizo que mis dedos apretaran el tenedor con más fuerza. Los turistas de hoy quieren confort y lujo, incluso en destinos rústicos. Interesante que estés tan segura sobre lo que quieren los turistas, respondí, permitiendo que un poco de mi verdadera voz se transparentara. Considerando que eres chef, no, especialista en hotelería. Un breve silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mateo carraspeó. De hecho, yo estaba pensando, dijo, entrando en el juego, que tal vez deberíamos considerar registrar la posada como patrimonio histórico. El edificio tiene más de 100 años y eso podría darnos beneficios fiscales. Además de proteger su arquitectura original, vi el pánico momentáneo en los ojos de Javier y Sofía antes de que ambos controlaran sus expresiones. Patrimonio histórico. Javier negó con la cabeza. Eso traería todo tipo de restricciones sobre lo que podemos hacer con la propiedad. Parece una pesadilla burocrática. Yo creo que es una idea fascinante, insistí apoyando a mi hijo. Después de todo, queremos preservar lo que construimos aquí, ¿no es así? Para las generaciones futuras. Javier me miró largamente y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó al hombre que solía amar. Una vacilación, tal vez incluso arrepentimiento, pero desapareció tan rápidamente que cuestioné si realmente había existido. Claro, dijo, finalmente podemos explorar todas las opciones. Después de la cena, mientras Sofía se ofreció a lavar los platos, otro pequeño papel en su elaborada actuación de nuera, perfecta, Javier me llamó para caminar, en el jardín. La noche estaba fría y estrellas salpicaban el cielo oscuro sobre las montañas. Has estado distante, últimamente, comentó mientras caminábamos entre los rosales que yo había plantado décadas atrás. Lo he estado, respondí observando mi aliento, formar pequeñas nubes en el aire frío. Tal vez solo estoy cansada,
Organizar una boda es agotador. Es más que eso. Se detuvo girándose para encararme. A la luz tenue de la luna, su rostro parecía más viejo, más marcado. Por las líneas del tiempo. Estás diferente, más reservada. La gente cambia, Javier. Respondí suavemente. A veces descubrimos cosas que nos transforman. ¿Qué cosas? Había una nota de aprensión en su voz ahora. Por un momento consideré confrontarlo. Allí mismo en el jardín que planté con mis propias manos, arrancar la máscara y forzarlo a encarar sus mentiras. Pero no era el momento adecuado. El plan no estaba completo. Nada específico, respondí desviando la mirada hacia las montañas distantes. Solo el peso de los años tal vez nos hace pensar sobre lo que realmente importa en la vida. Él asintió lentamente, pareciendo momentáneamente aliviado pero aún desconfiado. ¿Sabes que te amo, no es así? Las palabras que durante tantas décadas habían sido mi consuelo y alegría, ahora sonaban huecas y falsas. Era como escuchar a un actor recitando mal sus líneas. Lo sé, mentí. Las palabras amargas en mi lengua. Aquella noche, acostada al lado de Javier, en la cama que compartimos, durante casi medio siglo permanecí, despierta escuchando su respiración. ¿Cómo era posible dormir tan pacíficamente al lado de alguien mientras planeaba destruir todo lo que esa persona amaba? ¿Qué tipo de vacío existía dentro de él que permitía tamaña duplicidad y aún más perturbador? ¿Qué decía eso sobre mí? Que no había percibido la falsedad creciendo a mi lado todos esos años. A la mañana siguiente, Mateo y yo salimos temprano para nuestro encuentro con el delegado Herrera en la comisaría local. Era un hombre corpulento con ojos agudos y una expresión que sugería que ya había visto todo tipo de engaño humano posible. Falsificación, fraude documental, desvío de patrimonio. Enumeró después de examinar nuestros documentos. Tenemos elementos suficientes para iniciar una investigación formal. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Pregunté consciente de que el tiempo se estaba agotando. Las investigaciones financieras son complejas, señora Carmen, respondió honestamente. Normalmente llevarían semanas, tal vez meses, pero considerando las circunstancias y la posibilidad de que los sospechosos intenten dejar el país, podemos acelerar el proceso. ¿Planean finalizar la venta en breve?, informó Mateo. Posiblemente en los próximos días. El delegado asintió gravemente. En ese caso, necesitaremos actuar rápidamente. Tengo 2 opciones para ustedes. Nos explicó que podríamos proceder con el enfoque más cauteloso, continuar la investigación discretamente, reuniendo más evidencias, para construir un caso más sólido. O podríamos optar por la intervención, inmediata con la policía apareciendo en la posada para intimar a Javier y Sofía, formalmente señalando que sus actividades estaban siendo investigadas. La segunda opción puede alertarlos, hacer que destruyan evidencias o intenten huir, advirtió el delegado. Por otro lado, puede impedir que concluyan la venta. Mateo y yo nos miramos sopesando nuestras opciones. Creo que ya tenemos medidas judiciales, bloqueando cualquier transacción de la propiedad, dije finalmente. Sí, confirmó el delegado. Pero las personas determinadas pueden encontrar lagunas, documentos falsos, transferencias no registradas. Ya he visto de todo. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión. Por un lado, la idea de que Javier y Sofía fueran confrontados oficialmente por sus acciones tenía un cierto atractivo, una forma de justicia inmediata. Por otro, si eran alertados, prematuramente, podrían escapar con él, dinero que ya habían desviado. ¿Vamos a continuar con la investigación? Discreta, decidí finalmente, pero con urgencia máxima. Mientras tanto, mantendremos la farsa en casa. ¿Estás segura de que puedes, mamá?, preguntó Mateo, preocupación evidente en su voz. Continuar viviendo con ellos, fingiendo que no sabes nada. Yo construí esa posada con mis propias manos, respondí levantando el mentón. Puedo soportar unos días más de mentiras para salvarla. En el camino de vuelta, Mateo conducía en silencio, absorto en sus propios pensamientos. Las montañas alrededor de Cusco estaban parcialmente cubiertas por niebla, creando un paisaje etéreo y melancólico que combinaba perfectamente con mi estado de ánimo. ¿En qué piensas?, pregunté finalmente. Mateo suspiró profundamente. En cómo nunca conocemos realmente a las personas, ni siquiera a las más cercanas, a nosotros. Tu padre no siempre fue así, dije, sorprendiéndome con mi propia necesidad de defender al hombre que me había traicionado tan completamente. Hubo un tiempo en que él realmente amaba la posada cuando el sueño era tanto suyo como mío. ¿Cuándo crees que cambió? Reflexioné sobre la pregunta intentando identificar el momento en que mi marido comenzó a distanciarse, a soñar con otra vida.
Tal vez cuando la posada comenzó a tener realmente éxito hace unos 5 años, respondí lentamente. Paradójicamente, cuanto más prosperábamos, menos satisfecho parecía, como si el sueño realizado hubiera perdido su brillo. Mateo asintió comprendiendo. ¿Y Sofía? ¿Cómo no te diste cuenta de nada? La pregunta dolió, pero era justa. ¿Cómo no noté la traición sucediendo justo debajo de mi nariz? Creo que cuando vives con alguien por tanto tiempo, empiezas a verlo a través de una lente que tú misma creaste, respondí después de un momento. Ya no ves a la persona real, sino la versión de ella que existe en tu mente. Y en cuanto a Sofía, negué con la cabeza. Ella interpretó perfectamente el papel de la nuera amorosa. Yo quería creer que habías encontrado a alguien especial. Cuando llegamos a la posada encontramos un coche desconocido estacionado en la entrada, un sedán negro elegante con vidrios oscurecidos. Mateo y yo intercambiamos miradas, aprensivas antes de entrar. En la sala de estar, Javier estaba sentado con 2 hombres de traje, documentos esparcidos, sobre la mesa de café. Al vernos, se levantó rápidamente una expresión de sorpresa culpable en su rostro. Carmen a Mateo. No esperaba que volvieran tan pronto. Claramente, respondió observando los papeles en la mesa. Estamos interrumpiendo algo. De los hombres, alto, cabello canoso, perfectamente recortado, traje impecable. Se levantó y extendió la mano. Señora Pérez, es un placer conocerla. Soy Héctor Calderón de Horizonte Emprendimientos. Estreché su mano mecánicamente sintiendo un escalofrío. Horizonte Emprendimientos, sí. Estamos discutiendo algunas posibilidades de inversión para la propiedad, explicó él suavemente. Su marido mencionó que estaban considerando una renovación sustancial. Ah, sí, miré directamente a Javier, que parecía estar intentando comunicar algo con los ojos, una súplica silenciosa para que siguiera el juego. Qué interesante, no, recuerdo haber finalizado esa decisión. El segundo hombre más joven y con una expresión calculadora intervino. De hecho, señora, estamos proponiendo una asociación completa. Horizonte asumiría la gestión de la propiedad transformándola en un resort, boutique de lujo, mientras ustedes mantendrían una participación minoritaria. Participación minoritaria, repetí lentamente, en la posada que construí desde cero. El aire en la sala se volvió tenso. Mateo se acercó poniendo una mano protectora en mi hombro. Caballeros, dijo con una calma sorprendente, agradezco el interés en nuestro negocio familiar, pero me temo que hay un malentendido. La posada no está a la venta ni estamos buscando socios externos en este momento. Héctor Calderón pareció genuinamente sorprendido. Su padre nos dio a entender que la familia estaba unida en esta decisión. Mi padre, respondió Mateo fríamente, no habla por toda la familia. Javier se movió incómodamente, claramente no preparado para este enfrentamiento. Mateo, Carmen, ¿podemos discutir esto en privado? Los señores Calderón y Ríos viajaron desde Lima, especialmente para esta reunión. Lamento el inconveniente, respondí. Mi voz firme, pero como dijo mi hijo, no hay nada que discutir. La posada no está a la venta. En ese momento, Sofía entró en la sala, pareciendo momentáneamente desconcertada al vernos a Mateo y a mí allí. Rápidamente se recuperó sonriendo con gracia. Ah, ¿ya conocieron a los representantes de Horizonte? ¿No es una propuesta fascinante? La naturalidad con que se insertó en la conversación, asumiendo él papel de copropietaria con derecho a opinar sobre el futuro de la posada, encendió algo dentro de mí, una rabia, que había estado humeando lentamente. Ahora amenazaba con convertirse en llamas abiertas. Sofía, dije, mi voz peligrosamente tranquila, ¿por qué no les muestras a los señores nuestro jardín mientras preparo un café? Estoy segura de que les gustaría ver la propiedad antes de irse. Ella dudó, sus ojos yendo rápidamente hacia Javier, que asintió. Discretamente, claro, respondió recuperando su compostura. Por aquí, señores. Tan pronto como salieron, me giré hacia Javier, ni siquiera preocupándome en esconder mi furia. ¿Cómo te atreves a intentar vender nuestra posada a mis espaldas? Javier levantó las manos en un gesto apaciguador. Carmen, no es lo que parece. Solo estamos explorando opciones. Nada ha sido decidido. No me mientas. Las palabras salieron más altas de lo que pretendía. Hablaron de participación minoritaria. Eso no es explorar opciones, es negociar la venta de nuestro hogar. Mateo se colocó entre nosotros. Siempre el mediador. Padre, ¿qué está realmente pasando aquí? Javier se pasó la mano por el rostro, pareciendo súbitamente mucho más viejo y cansado. Es complicado. Entonces explica, exigió Mateo, por qué. Parece bastante simple desde nuestro punto de vista. ¿Estás intentando vender la posada sin consultar a mamá? La copropietaria legal. Por un momento pensé que Javier iba a confesarlo todo. Vi la lucha en sus ojos, el peso de las mentiras finalmente.
volviéndose demasiado pesado. Pero entonces, como una cortina que se cierra, la vulnerabilidad desapareció, reemplazada por una determinación fría. «Estoy haciendo lo que es mejor para todos nosotros», declaró. «Esta posada ha estado absorbiendo nuestras vidas durante décadas. Nos estamos haciendo viejos, Carmen. No quiero pasar mis últimos años cambiando sábanas y arreglando tuberías». «Entonces, ¿ese es eso?», pregunté incrédula. «¿Estás cansado? Así que decides tirar por la borda todo lo que construimos». «No es tirarlo por la borda», insistió. «Es evolucionar. La propuesta de Horizonte es generosa. Dinero suficiente para jubilarnos cómodamente, tal vez incluso comprar esa casa en la playa que siempre quisiste». Negué con la cabeza, maravillada por su capacidad de distorsionar la realidad. «Nunca quise una casa en la playa, Javier. Ese siempre fue tu sueño, no el mío». Nuestras miradas se encontraron y en ese momento me di cuenta de la extensión del abismo que se había formado entre nosotros. No era solo sobre la infidelidad o la conspiración financiera. Era sobre el hecho de que después de 43 años juntos, mi marido no me conocía realmente. «Esta conversación no ha terminado», dije, finalmente recomponiéndome. «Pero ahora tenemos invitados que atender, invitados indeseados». Pero aún así, salí para la cocina para preparar el café prometido, dejando a Javier y Mateo en un silencio cargado. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia el jardín donde Sofía mostraba orgullosamente los rosales a los ejecutivos de Horizonte, rosales que yo había plantado, regado y podado a lo largo de décadas. La facilidad con que ella reclamaba mi trabajo, mi vida, como si fueran suyos, era asombrosa. En ese momento tomé una decisión. El tiempo de fingir había terminado. Era hora de acabar con este juego de una vez por todas. Los días que siguieron fueron de una tensión casi insoportable. Después de la partida de los ejecutivos de Horizonte, que se fueron visiblemente confundidos con los mensajes contradictorios recibidos de la familia, el fingimiento de normalidad se hizo aún más difícil. Javier estaba nervioso, revisando constantemente su teléfono y haciendo llamadas en privado. Sofía alternaba entre excesivamente solícita conmigo y distante, pasando largos periodos encerrada en la habitación de invitados. Mateo y yo manteníamos contacto constante con el doctor Salazar y el delegado Herrera. La investigación estaba avanzando rápidamente con peritos forenses analizando los documentos falsificados y rastreando las transferencias financieras sospechosas. Se descubrieron cuentas bancarias secretas en el extranjero, evidencia concreta del plan a largo plazo de Javier. En el cuarto día después del enfrentamiento con los ejecutivos de Horizonte, recibí una llamada del doctor Salazar mientras estaba en la ciudad comprando suministros para la posada. «Señora Carmen», dijo él, su voz urgente, «creemos que su marido y la señorita Salazar están planeando dejar el país». Mi corazón se disparó. ¿Cómo lo sabe? Nuestros investigadores descubrieron pasajes comprados a sus nombres para Barcelona partiendo mañana por la noche y hubo una gran transferencia de una de las cuentas offshore a un banco español esta mañana. «Están huyendo», susurré, agarrándome al carrito de compras para estabilizarme. «Me temo que sí. El delegado Herrera está preparando órdenes de arresto, pero no estarán listas antes de mañana. Si sospechan que nos estamos acercando, van a desaparecer hoy mismo». Completé la realidad de la situación golpeándome, como un puñetazo. «¿Qué debo hacer? Vuelva a casa y actúe normalmente», instruyó él. «No deje que se note que sabe algo. El delegado Herrera está enviando a un oficial de paisano para vigilarla, posada discretamente en caso de que intenten salir antes de que ejecutemos las órdenes». Terminé mis compras, mecánicamente la mente acelerada, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Javier no solo me había traicionado, emocional y financieramente. Planeaba abandonarme completamente, huyendo a otro país con mi nuera y él, dinero que habíamos construido juntos a lo largo de toda una vida. Al regresar a la posada, encontré una escena de aparente normalidad. Javier estaba en la recepción atendiendo a una pareja de huéspedes que acababa de llegar. Sofía estaba en la cocina aparentemente, preparando algo para la cena. Todo parecía perfectamente común, excepto por el hecho de que era enteramente falso. «Necesito tu ayuda con las maletas», dijo Javier al verme, sonriendo a los huéspedes. «Nuestros nuevos amigos se quedarán en la habitación azul». Asentí forzando una sonrisa mientras observaba atentamente su comportamiento. Había una energía nerviosa en él, un brillo en los ojos que reconocí de otras ocasiones cuando estaba particularmente ansioso por algo. Seguimos hacia la habitación cargando las maletas de la pareja. Cuando estábamos solos en el pasillo, Javier se giró hacia mí. «Pensé en salir a cenar esta noche», dijo casualmente. «Solo nosotros dos».
Hace tiempo que no tenemos un momento a solas. La invitación inesperada me tomó por sorpresa. Por un instante casi creí que podría ser genuino. Tal vez un último fragmento del hombre que amé, intentando emerger. Pero luego recordé los pasajes para Barcelona, la transferencia bancaria, la traición sistemática. Sería adorable. Respondí igualmente casual. Pero tenemos huéspedes llegando mañana. Temprano, tal vez otro día. Vi un destello de frustración en sus ojos. Antes de que asintiera, aceptando mi excusa, estaba intentando alejarme de la posada, esta noche para facilitar algún preparativo final para su fuga. Aquella tarde encontré a Mateo en el depósito, de ropa de cama donde podíamos hablar sin ser oídos. Le conté sobre los pasajes y la transferencia bancaria. Van a huir, concluyó él confirmando mis temores. Probablemente esta noche, ya que los pasajes son para mañana. Tu padre me invitó a cenar fuera, añadí. Creo que está intentando alejarme de la posada. Mateo negó con la cabeza. Disgusto evidente en su rostro. Debemos avisar al delegado Herrera. Ya lo hice. Tiene un oficial vigilando la propiedad, pero sin las órdenes no. Pueden hacer nada a menos que vean un crimen siendo cometido. Entonces tenemos que atraparlo. Sin fraganti, decidió Mateo. Esta noche elaboramos un plan simple. Yo fingiría cambiar de opinión sobre la cena, dando a Javier y Sofía la impresión de que la posada estaría libre para cualquier preparativo que necesitaran hacer. Mateo se escondería en la oficina desde donde podría observar discretamente la casa principal. Yo saldría con Javier, pero olvidaría mi bolso dándome una excusa para volver inesperadamente. Si los atrapamos intentando huir o removiendo documentos, tendríamos testigos y el oficial de paisano para confirmar sus intenciones. A medida que la noche se acercaba, sentí una calma extraña envolverme. Después de días de fingimiento y angustia, la idea de que todo terminaría pronto, de una forma u otra, traía una especie de paz. Me vestí para la cena con cuidado, eligiendo un vestido azul marino que Javier siempre elogiaba, aplicando maquillaje ligero, recogiéndome mi cabello gris en un moño simple. Me miré en el espejo por un largo momento. ¿Quién era esta mujer mirándome de vuelta? Parecía simultáneamente familiar y extraña. Los mismos ojos castaños que habían visto tanto amor y traición. La misma boca que sonrió con alegría y ahora se apretaba con determinación. «Sobrevivirás a esto», susurré a mi reflejo. «Sobreviviste a cosas peores». Javier me esperaba en la sala, vestido, formalmente con un ramo de flores en la mano, rosas de mi propio jardín. Me di cuenta con un nudo en el corazón. «Estás hermosa», dijo él entregándome las flores. «Gracias», respondí aceptándolas mecánicamente. «Déjame ponerlas en agua antes de salir». En la cocina encontré a Sofía preparando algo que olía deliciosamente a ajo y vino. «¿Van a salir?», preguntó ella sonriendo dulcemente. «Diviértanse. No se preocupen por nada aquí. Yo me encargo de todo. Seguro que lo harás», pensé amargamente. Pero solo sonreí en respuesta. Cuando Javier y yo nos acercábamos a la puerta principal, escenifiqué mi parte. «Oh, olvidé mi bolso», exclamé. «Ve calentando el coche. Vuelvo en un segundo». Corrí de vuelta a la habitación, agarré mi bolso y luego hice un gran desvío. Hacia la oficina donde Mateo estaba. «Escondido. Estamos saliendo ahora», susurré. «Mantente atento». Él asintió, el rostro serio. «Ten cuidado, mamá. Si percibes algo extraño, no lo confrontes sola». «No, voy a confrontarlo», prometí. «Solo seguiremos el plan». El restaurante, que Javier eligió, era elegante y discreto, a unos 20 minutos en coche de la posada. Durante el trayecto, él parecía extrañamente nostálgico, recordando los primeros años de la posada, las dificultades que enfrentamos, juntos los momentos de alegría cuando empezamos a tener éxito. Si yo no supiera más, diría que estaba intentando despedirse. Ocupamos una mesa en la esquina con velas y una botella de vino tinto que él pidió sin consultar la carta. Mi favorito, noté. La familiaridad del gesto dolió más de lo que debería. «Carmen», dijo él después de que el camarero sirviera el vino. «Sé que las cosas han estado complicadas entre nosotros últimamente». «Complicadas», repetí, manteniendo mi tono neutro, mientras tomaba un pequeño sorbo de vino. «Es una forma de describir». Él suspiró pasándose la mano por su cabello canoso, un gesto tan familiar, que sentí una punzada de nostalgia a pesar de todo. «Quiero que sepas que a pesar de todo, los años que pasamos juntos fueron los mejores de mi vida». La sinceridad en su voz casi me hizo flaquear. «¿Casi? Qué conveniente que menciones eso ahora», respondí poniendo mi copa en la mesa con un poco más de fuerza de lo necesario. Después de pasar meses planeando vender nuestra posada a mis espaldas, él pareció genuinamente sorprendido por mi franqueza.
Carmen, no es tan simple así. Entonces explícame, desafié. Explica por qué estás intentando destruir todo lo que construimos juntos. Él miró a su alrededor nerviosamente, claramente incómodo con la dirección de la conversación en un lugar público. Este no es el lugar para esa discusión. ¿Cuándo sería el lugar adecuado, Javier? Después de que finalizaras la venta o tal vez después de que huyeras a Italia con el dinero. Sus pupilas se dilataron en shock. Por un momento, pareció completamente sin palabras. Luego, lentamente, la comprensión reemplazó la sorpresa en su rostro. Lo sabes, dijo finalmente. No como una pregunta, sino como una constatación. Lo sé todo, confirmé, manteniendo mi voz baja pero firme sobre Sofía, sobre la empresa fantasma que creaste, sobre las transferencias bancarias, las falsificaciones, los planes para vender, la posada y sobre los pasajes para Barcelona para mañana por la noche. Él palideció visiblemente, su mano temblando alrededor de la copa de vino. ¿Cómo eso importa? Pregunté. Lo relevante es que se acabó. Javier, en este exacto momento, la policía está preparando órdenes de arresto para ti y, Sofía, las cuentas han sido congeladas. La posada está bajo protección judicial, contra cualquier intento de venta. Parecía un hombre ahogándose, intentando, desesperadamente, encontrar algo a lo que agarrarse. Carmen, no entiendes. Iba a contarte todo eventualmente. Iba a darte una parte justa, interrumpí incrédula, de lo que es legalmente la mitad mío, de la posada que construimos juntos con nuestra sangre, sudor y lágrimas. Qué generoso de tu parte. Fue un error, admitió su voz quebrándose. Yo me perdí en algún momento. Sofía apareció con esas ideas, esas promesas de una vida mejor, más fácil. No te atrevas a culparla, advertí. Eres un hombre adulto que tomó sus propias decisiones que destrozaron nuestra familia. Él bajó la cabeza derrotado. ¿Qué quieres, Carmen? Quiero que pienses en Mateo, respondí firmemente. Tu hijo que estabas dispuesto a abandonar sin una palabra. Quiero que enfrentes las consecuencias de tus acciones como un hombre, no como un cobarde huyendo en medio de la noche. Es demasiado tarde para eso, susurró. Se pusieron cosas en marcha que no puedo simplemente deshacer. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. Están aquí. Sofía está empacando. Policía en camino. Mi corazón se aceleró. El mensaje no tenía sentido. Sofía debería estar sola en la posada, no con ellos. ¿Quién más estaba allí? Necesito ir al baño, dije abruptamente levantándome. En el pasillo privado cerca de los baños llamé a Mateo. ¿Qué está pasando? Pregunté tan pronto como contestó. 2 hombres llegaron hace 10 minutos, respondió. Su voz tensa y baja. No son los mismos de Horizonte. Sofía los recibió como si los esperara. Están removiendo documentos de la oficina y cargando maletas en el coche de ellos. Y el oficial acabo de avisarle. Llamó a refuerzos, pero dijo que no interfiriéramos hasta que lleguen. Estaré allí en 15 minutos, decidí. No hagas nada imprudente. Volví a la mesa intentando controlar mi expresión. Necesito volver a la posada, dije, levantándome y agarrando mi bolso. Olvidé dejar instrucciones importantes. Para un huésped que llega tarde hoy. Javier me miró con desconfianza. Ahora en medio de la cena. Es una emergencia, insistí. Puedes quedarte y terminar tu comida si quieres. Una comprensión sombría pasó por su rostro. ¿Sabes que algo está pasando en la posada en este momento? ¿No es así? No respondí. Solo lo encaré firmemente. Voy contigo, dijo tirando la servilleta en la mesa y llamando al camarero para pagar la cuenta. El viaje de vuelta fue tenso y silencioso. Javier conducía demasiado rápido, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Yo miraba por la ventana hacia las luces de las casas que pasaban, cada una, albergando historias y vidas que nunca conoceríamos. ¿Cuántos otros matrimonios se escondían? Secretos tan profundos como el nuestro. Cuando llegamos a la entrada de la posada, vimos las luces intermitentes de 2 coches de policía. Javier se detuvo bruscamente. Su rostro una máscara de pánico. Carmen suplicó girándose hacia mí. No es demasiado tarde. Podemos arreglar esto. ¿De verdad lo crees? Pregunté suavemente. Algunas cosas, una vez rotas, ya no. Pueden ser reparadas. Salí del coche y caminé hacia la posada, sintiendo a Javier seguir unos pasos. Detrás, en el jardín delantero, una escena caótica se desarrollaba. Sofía estaba siendo colocada en la parte trasera de un coche de policía mientras 2 hombres que yo nunca había visto antes estaban esposados y apoyados en otro coche de la policía. Mateo corrió a mi encuentro. Gracias a Dios que llegaste bien. Se estaban llevando todo. Documentos, dinero, hasta algunas joyas. Tuyas, joyas, repetí confusa. Encontramos en la habitación de Sofía, explicó el delegado Herrera, acercándose a nosotros. Aparentemente se venía apropiando de
objetos personales tuyos desde hace algún tiempo. Miré las joyas que un policía sostenía. En una bolsa de plástico, el collar de perlas que me dio mi madre, los pendientes que Javier me regaló en nuestro 20º aniversario de boda, el broche de rubí que había pertenecido a mi abuela, pequeños tesoros personales que significaban mucho más que su valor monetario. Javier permanecía paralizado mirando la escena con una expresión de horror. Cuando el delegado Herrera se acercó él no ofreció resistencia. Javier Pérez, dijo el delegado formalmente, usted está siendo detenido para investigación de fraude, falsificación de documentos y desvío de patrimonio. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el delegado recitaba los derechos, Javier me miró una última vez. Había algo en sus ojos, no solo miedo o arrepentimiento, sino algo más profundo. Tal vez la comprensión tardía de lo que había tirado por la borda. Lo siento, murmuró mientras era conducido al coche patrulla. Me quedé allí en el jardín que había cultivado durante décadas, observando a mi marido de 43 años ser llevado por la policía. Las rosas que planté con tanto amor ahora atestiguaban el final de mi matrimonio. Una brisa fría sopló haciendo que las flores se mecieran suavemente, como si dijeran adiós. Mateo puso un brazo protector a mi alrededor. ¿Estás bien, mamá? No, respondí honestamente. Pero lo estaré. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa emocional. El caso se convirtió en un pequeño escándalo local. La respetada dueña de posada traicionada por su marido que conspiraba con la falsa novia de su hijo. Sofía fue acusada no solo de fraude relacionado con la posada, sino también de desvío de fondos en su antiguo empleo. Los dos hombres atrapados en la posada eran sus cómplices contratados para ayudar en la fuga y en la transferencia de los bienes robados. Javier, después de percibir la extensión de las evidencias contra él, hizo un acuerdo con la fiscalía, confesando sus crímenes a cambio de una pena reducida. Descubrí que había desviado casi 2 millones de pesos a lo largo de los años escondidos en cuentas en el extranjero. Con la ayuda de los abogados y de la justicia logramos recuperar la mayor parte del dinero. El divorcio fue finalizado en tiempo récord, dadas las circunstancias. La posada permaneció enteramente conmigo, así como las cuentas recuperadas. Javier fue sentenciado a 4 años de prisión, de los cuales probablemente cumpliría menos de 2 en régimen semiabierto. Una tarde, unos 6 meses después de aquella noche fatídica, recibí una solicitud de visita en la posada. Era Teresa, la madre de Sofía, una mujer elegante que nunca había aprobado completamente el noviazgo de su hija con Mateo. Recibirla en la terraza de la posada fue uno de los momentos más extraños de mi vida. 2 mujeres unidas por la traición de sus seres queridos sentadas tomando té como si estuvieran en una visita social normal. Quería disculparme personalmente, dijo ella después de algunos momentos de conversación educada pero tensa. Nunca imaginé que Sofía fuera capaz de algo así. Ninguna de nosotras conocía realmente a las personas que amábamos. Respondí sorprendida por la falta de amargura en mi voz. Esa es tal vez la lección más difícil de todo esto. Ella siempre fue ambiciosa, reflexionó Teresa mirando hacia el jardín. Desde niña quería siempre más de lo que podíamos darle. Pensé que el tiempo le enseñaría a valorar otras cosas, además de dinero y estatus, pero su voz se quebró y vi en ella el mismo tipo de dolor que yo misma cargaba. El dolor de descubrir que alguien a quien amamos profundamente es capaz de crueldad y engaño. ¿Cómo está su hijo?, preguntó finalmente. Mateo está bien, respondí. Asumió la administración de la posada conmigo. Está transformando el dolor en algo constructivo. Lo que no mencioné fue que él también había comenzado a salir con una joven historiadora que venía frecuentemente a la región para investigar la arquitectura colonial. Una relación naciente, cautelosa, pero prometedora. La vida seguía adelante de formas inesperadas. ¿Y usted?, preguntó Teresa, sus ojos encontrándose con los míos con una comprensión compartida. ¿Cómo está realmente? La pregunta me tomó por sorpresa. En las últimas semanas todos parecían andar de puntillas a mi alrededor como si yo estuviera hecha de cristal, evitando tocar mis heridas emocionales. Era refrescante oír a alguien preguntar directamente. Estoy descubriendo quién soy sin él, respondí honestamente. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. 43 años es mucho tiempo para definirse como parte de una pareja. Ella asintió comprendiendo. Mi marido falleció hace 12 años. Recuerdo ese sentimiento, como aprender a caminar de nuevo. Conversamos por un tiempo más. 2 mujeres compartiendo experiencias de pérdida y reconstrucción. Cuando ella se fue, sentí una extraña paz.
Había algo curativo en compartir dolor con alguien que realmente entendía, incluso si esa persona era la madre de la mujer que había intentado destruir mi vida. Un año pasó. La posada no solo sobrevivió al escándalo, sino que prosperó. Nuestra historia, irónicamente, atrajo un tipo diferente de turista, personas fascinadas por el drama que había ocurrido entre aquellas paredes centenarias. Inicialmente me molestó esa curiosidad, mórbida, pero con el tiempo aprendí a aceptar que nuestra historia ahora formaba parte de la historia de la posada. Una tarde de otoño, muy parecida a aquella en que todo comenzó a desmoronarse, recibí una carta. El sobre tenía el sello de la penitenciaría, donde Javier estaba cumpliendo su pena. Mi primera inclinación fue tirarla sin abrir, pero algo me detuvo. Tal vez curiosidad, tal vez la necesidad de un cierre. Llevé la carta al Jardín de los Rosales, sentándome en el banco donde Javier y yo solíamos observar el atardecer en los primeros años de la posada. Los rosales ahora estaban más grandes y vigorosos, que nunca, como si también hubieran, encontrado nueva vida después de la tormenta. La carta era larga y escrita a mano, la caligrafía familiar, pero más temblorosa de lo que recordaba. Javier pedía perdón, no esperando recibirlo. Explicaba cómo se había perdido gradualmente, como el aburrimiento y la rutina habían abierto espacio para resentimientos que crecieron silenciosamente. Como Sofía, con su juventud y ambición, había representado no solo deseo, sino una segunda oportunidad, una huida de la mortalidad que él comenzaba a sentir, acercándose. No había justificaciones, solo explicaciones, y al final una confesión que me tocó más, profundamente de lo que esperaba. Solo ahora, sentado en una celda mirando el mismo pedazo de cielo todos los días, entiendo realmente lo que tiré por la borda. No era solo un matrimonio o una posada, era una vida entera de momentos, compartidos que nunca más tendré. El mayor castigo no es la prisión, Carmen, sino saber que destruí lo que realmente importaba y que nada de lo que yo pueda hacer jamás traerá a eso de vuelta. Doblé la carta cuidadosamente, observando el sol comenzar a ponerse detrás de las montañas. Las sombras se alargaban por el jardín, creando patrones complejos en la hierba. Pensé en el perdón y en cómo viene en muchas formas. Algunas veces perdonar a alguien significa liberarlo de su culpa. Otras veces significa liberarse a uno mismo de la rabia y la amargura, incluso si no hay reconciliación. Me di cuenta de que ya no odiaba a Javier. El dolor aún estaba allí. Probablemente siempre lo estaría, pero el odio se había disipado, reemplazado por algo más, parecido a lástima, no solo por él, sino por ambos. Por todos los años que podríamos haber tenido juntos si él hubiera tomado decisiones diferentes por el futuro que habíamos planeado y que ahora seguiría caminos separados. Una brisa suave meció los rosales, esparciendo su perfume por el aire. Cerré los ojos respirando profundamente. El otoño estaba llegando a su fin, dando paso al invierno, pero después del invierno vendría la primavera y con ella, nuevas flores, nuevas posibilidades. Comprendí entonces que esta era la verdadera naturaleza de volver a empezar. No era borrar el pasado o fingir que el dolor nunca existió. Era reconocerlo, llevarlo como parte de quienes nos convertimos, y aún así seguir adelante, permitiendo que nuevos jardines florezcan donde los antiguos fueron destruidos. Guardé la carta en el bolsillo y me levanté lista para volver a la posada. Mi posada donde Mateo estaría, esperando para discutir los planes de expansión que habíamos comenzado a desarrollar. La vida que yo conocía había terminado. En un otoño, pero otra vida inesperada y, aún por descubrir, estaba apenas comenzando y esta vez sería enteramente mía. Ahora quiero hablarte a ti, que llegaste conmigo hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. ¿Qué sentiste con este final y qué habrías hecho tú en mi lugar? Me encanta leerte. Gracias por acompañarme.